Los agentes de policía decidieron intimidar a la esposa de Chuck Norris en el aparcamiento, apuntándole con sus armas. Pero la llamada que ella hizo a su marido resultó ser un error fatal para ellos. Suscríbete para no perderte ninguna noticia nueva y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos sigues. El verano texano tenía una manera particular de apoderarse de todo lo que tocaba. Un dominio pesado y persistente que no se limitaba a la temperatura, sino que impregnaba hasta la respiración misma de la gente. El aire se hacía tan denso que parecía una manta invisible posada sobre los hombros de cualquiera que se atreviera a caminar bajo el sol. A media tarde, cuando la luz caía sin clemencia desde un cielo sin nubes, los edificios, las calles y hasta los árboles parecían rendirse a ese calor sofocante. El asfalto agrietado despedía ondas brillantes, y cada automóvil estacionado sobre la calzada ardía como si hubiese estado expuesto al fuego. Todo el pequeño pueblo estaba envuelto en un letargo impuesto por la naturaleza. Persianas cerradas en los comercios, ventanas con cortinas pesadas, ventiladores viejos girando con un ritmo cansado dentro de las casas. La vida misma se ralentizaba, y lo único que interrumpía el silencio era el zumbido lejano de una podadora de césped y el rugido desigual de algún aparato de aire acondicionado luchando contra la derrota. En medio de esa quietud avanzaba un automóvil discreto, con el aire acondicionado soplando apenas lo suficiente para aliviar a su conductora. Gina O'Kelly mantenía ambas manos firmes sobre el volante, aunque su postura no era tensa sino serena, como la de alguien acostumbrada a recorrer esos caminos. Venía de pasar varias horas en un centro infantil, participando en una jornada de caridad que le había devuelto cierta frescura al corazón, pese a que el sol había consumido casi toda su energía física. Había leído cuentos a los niños, compartido risas con algunos padres y entregado bolsas de regalo que todavía impregnaban el maletero de un aroma dulce a plástico nuevo, mezclado con el azúcar de los caramelos. Su bolso de tela descansaba en el asiento del copiloto, repleto de papeles, fotografías del evento y pequeños objetos personales que hablaban de una tarde dedicada a otros más que a sí misma. Se sentía cansada, sí, pero ese cansancio estaba acompañado por la satisfacción de haber hecho algo útil, y ese equilibrio se reflejaba en el leve destello de sus ojos claros. El pueblo parecía casi detenido en el tiempo, con fachadas descascaradas y carteles que habían perdido el color hacía años. Avanzó despacio por la calle principal, viendo a lo lejos un pequeño establecimiento que se erguía como una reliquia. Una tienda de conveniencia con un letrero descolorido y dos máquinas expendedoras apoyadas junto a la entrada. El sol reflejaba sus rayos sobre el metal de las máquinas y el vidrio polvoriento de las ventanas, convirtiéndolos en espejos que encandilaban a cualquiera que los mirara demasiado. A Gina le bastó un segundo para tomar la decisión de detenerse. No necesitaba nada más que una botella de agua fría, algo que refrescara la garganta y le devolviera un mínimo de energía antes de continuar el camino hacia casa. Puso el intermitente y giró hacia el estacionamiento, que estaba casi vacío salvo por un par de camionetas viejas alineadas en la sombra del extremo opuesto. Aparcó el vehículo, apagó el motor y el súbito silencio que lo reemplazó resultó más fuerte de lo esperado, como si la ausencia del ruido hubiese dejado al descubierto un vacío incómodo. Quitándose las gafas de sol, observó el entorno con detenimiento. El asfalto estaba resquebrajado, con charcos de alquitrán derretido en algunos lugares que parecían espejos oscuros bajo el sol. Más allá del cerco de alambre se extendía un lote vacío, cubierto de maleza seca, que se inclinaba bajo la brisa ardiente. El calor era tan intenso que al abrir la puerta del automóvil,
Sintió como si hubiese puesto un pie dentro de un horno recién encendido. El aire la envolvió con una bofetada sofocante, y por un instante respiró más despacio, buscando adaptarse a la pesadez que la rodeaba. Cerró el coche con un clic metálico y comenzó a caminar hacia la tienda, sus sandalias resonando suavemente contra el suelo. Vestía pantalones de algodón claros y una blusa sin mangas color azul pálido que se movía apenas con el viento, y había recogido su cabello rubio castaño en una coleta suelta para mantenerlo lejos del cuello. Su paso no era apresurado, pero sí decidido. El objetivo estaba claro, y no había nada que le pareciera fuera de lo normal en aquel instante. Sin embargo, la quietud tenía un matiz extraño. El estacionamiento, amplio y vacío, parecía demasiado callado, como si el mismo aire contuviera la respiración. Era el tipo de silencio que hacía que los sonidos más pequeños resaltaran. El chasquido de la puerta cerrándose, el roce de la tela contra su piel, incluso el latido de su corazón se percibía más presente de lo habitual. La tienda no mostraba movimiento detrás de sus ventanas, y aunque el calor podía explicar la ausencia de clientes, Gina no pudo evitar sentir una ligera punzada de incomodidad. No era miedo, todavía no, pero sí esa clase de intuición que, sin pruebas tangibles, advierte que algo no encaja del todo. Movió la mirada hacia las camionetas del fondo, viejas y estacionadas en paralelo, sin señal alguna de ocupantes. Luego hacia el lote vacío con hierbas altas que se mecían sin dirección definida. Todo parecía en orden, y sin embargo, la sensación persistía, clavándose como una espina apenas perceptible. Avanzó unos pasos más, enfocándose en la máquina expendedora que brillaba bajo el sol. El metal parecía emitir calor propio, y hasta el gesto de extender la mano para buscar el botón frío de la selección se anticipaba como un alivio. Imaginó el sonido burbujeante de una botella cayendo al compartimento, el frescor contra su palma, un pequeño triunfo contra el clima implacable. Esa expectativa sencilla la distrajo apenas, lo suficiente como para suavizar la inquietud que venía sintiendo. Sin embargo, sus sentidos, entrenados por años de vivir junto a un hombre acostumbrado a leer las situaciones más que las palabras, no se desconectaban del todo. La percepción periférica de su entorno seguía activa, atenta a cualquier cambio en el paisaje estático. Y entonces lo oyó. Primero fue un murmullo lejano, el ronroneo constante de un motor acercándose despacio. Volteó apenas, con naturalidad, sin brusquedad, y vio como un automóvil blanco con las luces apagadas se introducía en el estacionamiento. El vehículo avanzaba sin prisa, con una trayectoria calculada, hasta detenerse en un ángulo que bloqueaba parte de la salida. Era un coche patrulla, fácilmente reconocible por la forma de la carrocería y los restos de pintura desgastada en las puertas. La sirena estaba apagada y no había señales de emergencia que justificaran su llegada. Era una aparición demasiado silenciosa, demasiado estudiada, y en ese instante la intuición de Gina se transformó en certeza de que algo no estaba del todo bien. El calor del sol siguió golpeando, pero lo que empezó a encenderse en su pecho no tenía que ver con el clima. Era una chispa de alerta, una corriente de anticipación que recorría sus nervios. Se detuvo a medio camino hacia la tienda, con un gesto de cortesía ya preparado en el rostro, el mismo gesto que había aprendido a usar en cualquier situación social. Porque en Texas, en esos pueblos pequeños, la cortesía era más que un hábito. Era una herramienta de supervivencia. Y aunque aún no sabía qué significaba la presencia de aquel coche, lo que sí entendía era que la calma sería su mejor escudo. La primera puerta del vehículo se abrió con un golpe seco, seguido por la segunda.
2 figuras descendieron, y sus pasos resonaron sobre el asfalto, firmes, rítmicos, marcando la cadencia de un encuentro que apenas comenzaba. El aire en el estacionamiento pareció encogerse, y en esa contracción del espacio Gina supo que aquel silencio extraño que había percibido desde el principio no había sido casualidad, había sido un aviso. Ella enderezó los hombros, todavía con la botella de agua como pretexto en mente, y esperó. El calor continuaba siendo insoportable, pero ya no era lo único que pesaba sobre el ambiente. El sonido de las puertas cerrándose resonó en el aire espeso como un aviso que se expandía por todo el estacionamiento vacío. Gina, que había detenido sus pasos a medio camino hacia la tienda, giró lentamente para enfrentar a los recién llegados. El coche patrulla permanecía estacionado en diagonal, bloqueando parte de la salida como si hubiera sido colocado allí con toda intención, no como un descuido. Sus luces apagadas y la ausencia de cualquier señal de emergencia reforzaban la sensación de que aquello no era una visita rutinaria. En ese instante, la intuición que había comenzado a crecer en ella se solidificó. Algo extraño, quizá peligroso, estaba a punto de desarrollarse. El primero en descender era un hombre corpulento, ancho de hombros y con el cuello grueso que parecía brotar directamente de su pecho. Su uniforme, de un azul desteñido por los lavados y el sol, se ajustaba demasiado en la cintura, revelando un cuerpo pesado pero todavía imponente. Tenía el cabello corto, ya marcado por mechones de gris que le añadían un aire de veterano. Sus ojos recorrieron el lugar de manera rápida, como alguien acostumbrado a medir el terreno antes de moverse. La mirada que posó sobre Gina no era la de un servidor público interesado en la seguridad de un ciudadano, sino la de alguien evaluando algo que le pertenecía o que podía disponer a su antojo. Del otro lado emergió un hombre más joven, de complexión delgada y movimientos nerviosos, como si la energía en su cuerpo necesitara siempre un escape. Sus labios se curvaron en una sonrisa ladeada apenas vio a Gina, un gesto que más que cortesía transmitía burla, como si se divirtiera con la situación antes incluso de pronunciar palabra. Su uniforme caía con menos rigidez. Su gorra estaba inclinada hacia atrás y caminaba con un aire que combinaba arrogancia y descuido, el andar de alguien que se sabía protegido por un uniforme más que comprometido con lo que ese uniforme representaba. Ambos avanzaron en sincronía, el pesado y el ligero, intercambiando una mirada silenciosa que hablaba de complicidad. No había necesidad de palabras entre ellos. Estaban acostumbrados a ese juego, a esa forma de presentarse ante los demás con la seguridad de quienes creían tener siempre la ventaja. El eco de sus botas sobre el asfalto se mezclaba con el zumbido lejano de los insectos y el crujir de las ramas secas agitadas por el viento ardiente. Cada paso que daban parecía acortar la distancia no solo física, sino también la que separaba la calma de la tensión. Gina se enderezó un poco, ofreciendo un leve asentimiento con la cabeza. Había vivido lo suficiente en Texas para saber que la cortesía era un arma discreta, capaz de suavizar incluso el encuentro más tenso. Sus facciones permanecieron serenas, y su voz cuando habló mantuvo un tono educado y tranquilo. Les deseó buenas tardes, como si se tratara de cualquier encuentro en la calle. Pero esa cortesía no encontró un reflejo en ellos. La forma en que la miraban revelaba que no habían venido a intercambiar saludos. El mayor, con un gesto pausado, fue el primero en hablar. Su voz era lenta, grave, modulada con esa cadencia que pretende sonar amistosa, pero que en realidad esconde una presión constante. Le preguntó de dónde venía, si vivía en ese pueblo, hacia dónde se dirigía en un día tan caluroso.
Preguntas inocentes en apariencia, casi triviales, pero con un trasfondo inquietante. Cada palabra era acompañada por una mirada que no buscaba respuestas sino reacciones. Sus ojos se detenían en los gestos de Gina, en el movimiento de sus labios, en cualquier signo que pudiera interpretarse como debilidad. El joven añadió comentarios entre pregunta y pregunta, como si jugara un papel secundario en esa conversación. Habló del calor, riendo un poco, y luego con un tono insinuante comentó su ropa ligera, sugiriendo que era normal que llamara la atención de cualquiera. Lo dijo con una sonrisa que pretendía ser graciosa, pero sus ojos permanecieron fijos, brillando con una chispa que no tenía nada de divertida. Era una manera de incomodar sin ser explícito, de ir sembrando un terreno en el que las reglas parecían estar cambiando. Gina respondió con frases breves, ni hostiles ni complacientes. Su voz mantenía la calma, un equilibrio que no mostraba sumisión, pero tampoco provocación. Sabía que cualquier exceso podía ser interpretado de manera peligrosa. Sin embargo, cada respuesta suya era recibida con un cambio sutil en la postura de los hombres. Ya no había rastro de la supuesta cordialidad inicial. Era como si, al no encontrar debilidad inmediata, hubieran decidido presionar más. El mayor se adelantó un paso más, acortando la distancia entre ellos. El espacio personal de Gina comenzó a reducirse, y aunque ella no retrocedió, la invasión era evidente. Sus ojos se deslizaron hacia el bolso en el asiento de su coche, haciendo una pregunta absurda sobre si le pertenecía. No esperaba una respuesta. Solo quería dejar claro que podían cuestionar lo obvio, que no necesitaban motivos para hacerlo. El joven, mientras tanto, comenzó a moverse en un semicírculo lento, desplazándose hacia su lado izquierdo, de manera que la obligaba a dividir la atención entre ambos. Ese movimiento era calculado, buscaba rodearla poco a poco, cerrando un cerco invisible. El ambiente, ya sofocante por el calor, se volvió más pesado. La calma inicial del estacionamiento ahora era una trampa. Un escenario desierto donde las voces de los hombres eran las únicas que rompían el aire denso. El mayor moduló el tono, abandonando cualquier apariencia de amabilidad. Habló de lo peligroso que era que una mujer se moviera sola por ciertas partes del pueblo, de lo fácil que era meterse en problemas. Sus palabras podrían sonar a consejo paternal para un oyente ingenuo, pero Gina captó sin dificultad el veneno oculto. No era un aviso, era una amenaza disfrazada. El joven rió suavemente, sin motivo aparente, como si disfrutara de un chiste privado. Sus ojos recorrieron de nuevo a Gina, no con rapidez, sino con lentitud calculada, examinándola de arriba abajo como un objeto expuesto. Su sonrisa persistía, pero lo que transmitía era burla, una burla destinada a intimidar, a recordarle que estaba a merced de ellos. Gina mantuvo la compostura, pero por dentro podía sentir el ritmo de su corazón acelerarse. Sus instintos le gritaban que el peligro se aproximaba, que aquella conversación estaba a punto de perder la máscara de formalidad para transformarse en otra cosa. Se movió un poco hacia el costado, como si quisiera retomar el camino hacia la tienda, pero el mayor la interceptó con un paso firme, bloqueando su avance. El contacto que siguió fue breve, apenas un roce de sus dedos sobre su antebrazo, disfrazado de gesto casual. Sin embargo, ese toque tenía un mensaje claro. Estaban probando sus límites, midiendo hasta dónde podían llegar. El joven detuvo su movimiento circular y se colocó apenas detrás de ella, inclinando un poco el cuerpo hacia adelante, lo bastante cerca como para que ella pudiera sentir su presencia sin necesidad de verlo. El sonido de sus botas raspando contra el suelo,
el leve tintineo metálico en su cinturón, todo contribuía a ese efecto de encerrona. El calor del asfalto parecía subir por sus piernas, mezclándose con el peso del momento. La certeza de Gina se volvió absoluta. Aquello no era un control rutinario ni una charla de vecinos preocupados. Era una intimidación directa, ejecutada por hombres que llevaban uniforme, pero que usaban su autoridad como arma personal. La tensión había escalado sin necesidad de gritos ni gestos bruscos. Todo estaba contenido en las miradas, en los pasos, en las palabras medidas que caían con la precisión de un martillo invisible. Ella sabía que no podía mostrar temor, pero también comprendía que estaba entrando en un terreno cada vez más hostil. La máscara de cortesía que había sostenido comenzaba a desmoronarse en sus interlocutores, y lo que se revelaba debajo era la verdadera intención: hacerle sentir que estaba completamente bajo su control. El estacionamiento parecía más pequeño, la distancia hacia la tienda más lejana, y la línea de salida bloqueada por el coche patrulla era un recordatorio de que el camino estaba cerrado. Mientras sostenía la mirada del mayor, notó que su mano descansaba cada vez más cerca de la funda de su pistola. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que transformaba por completo el aire. La amenaza ya no estaba disfrazada, estaba presente, respirando con ellos bajo el sol abrasador. Y Gina, consciente de que cada segundo contaba, empezó a prepararse para lo que sabía sería inevitable. El silencio del estacionamiento era engañoso, como si la quietud ocultara bajo su piel un latido oscuro que estaba a punto de estallar. El calor continuaba presionando desde todas direcciones, pero lo que empezaba a oprimir de verdad no era la temperatura del aire, sino la proximidad de aquellos dos hombres que, poco a poco, iban despojándose de la máscara de cortesía. La manera en que el mayor se plantaba frente a ella, con el pecho ancho y la mandíbula apretada, y la forma en que el joven orbitaba alrededor de su figura como un depredador ansioso, convertían aquel espacio abierto en una celda sin barrotes. Gina lo sabía. Había aprendido a reconocer los momentos en los que el peligro dejaba de ser una posibilidad para transformarse en un hecho palpable. El primer gesto concreto llegó como un roce disfrazado de casualidad. Cuando ella intentó girarse un poco hacia la tienda, el mayor avanzó medio paso y dejó que sus dedos tocaran su antebrazo. Apenas un contacto breve, pero cargado de un mensaje tan claro como una orden explícita. Gina se apartó con un movimiento mínimo, lo justo para evitar que ese contacto se repitiera, aunque mantuvo el rostro sereno, sin un gesto de sobresalto. Sabía que mostrar incomodidad solo alimentaría la seguridad de esos hombres. Sin embargo, en su interior sintió un escalofrío que ningún sol podría explicar, una sacudida instintiva que le gritaba que la línea había sido cruzada. El joven, viendo esa pequeña interacción, dejó escapar una sonrisa torcida. Entre sus dedos jugaba con un objeto metálico, haciéndolo girar con un chasquido apenas audible. Gina lo miró de reojo y descubrió que sostenía un par de esposas, balanceándolas como si fueran un juguete en lugar de un instrumento de autoridad. El tintineo del acero golpeando contra sí mismo era suave, pero en ese silencio adquiría una fuerza casi hipnótica. Era un sonido diseñado para incomodar, un recordatorio constante de lo que podía ocurrir si ellos decidían actuar. No necesitaba palabras. Aquel gesto era más elocuente que cualquier amenaza. El mayor, entretanto, se llevó la mano al cinturón y con un movimiento lento y deliberado, desabrochó la correa de la funda de su pistola. No extrajo el arma, no todavía,
pero dejó que sus dedos descansaran sobre la empuñadura como quien acaricia un objeto familiar, dispuesto a usarlo en cualquier instante. Ese simple gesto cambió por completo el peso del momento. El calor del sol, el zumbido de los insectos, incluso el viento caliente que movía las hierbas secas al otro lado de la cerca, todo quedó reducido a un segundo plano frente a esa mano que insinuaba poder mortal. Gina sostuvo la mirada del hombre. No se permitió bajar los ojos hacia el arma, porque eso habría sido reconocer su sometimiento. En su interior, sin embargo, la alarma resonaba como campanas al unísono. Su respiración seguía controlada, cada inhalación medida con cuidado, pero sentía cómo la sangre corría más rápido en sus venas. Tenía que pensar con claridad, no dejar que el pánico nublara su juicio. Sabía que estaba sola en aquel espacio vacío, sin testigos, con dos hombres que no ocultaban sus intenciones. El instinto más profundo de supervivencia la impulsaba a actuar, pero debía hacerlo con inteligencia. El joven dio un paso más cerca, situándose apenas detrás de ella. Podía sentir su sombra proyectándose sobre la suya, una presencia incómoda que se aferraba a su espalda. El tintineo de las esposas se detuvo de repente, y el silencio que dejó en su lugar fue todavía más opresivo. Ahora estaba tan cerca que podía percibir su respiración, rápida, casi excitada, como si disfrutara de esa tensión. El mayor observó la escena con los labios fruncidos en una mueca de falsa seriedad, como si estuviera evaluando la situación desde un pedestal de autoridad. El tiempo se volvió denso. Cada segundo parecía estirarse hasta volverse insoportable. Gina comprendió que había llegado al límite de lo que podía resistir con solo palabras y compostura. Aquel ya no era un juego de insinuaciones ni de frases ambiguas. Era una amenaza directa, inmediata. Tenía apenas instantes para decidir cómo mantener el control antes de que ellos decidieran arrebatárselo por completo. No se permitió mirar hacia el bolso ni hacia el automóvil. Cualquier señal de distracción podría desencadenar un movimiento brusco de esos hombres. Mantuvo el rostro sereno, pero dentro de sí misma evaluaba todas las opciones. Sabía que pedir ayuda a las autoridades locales sería inútil. Esos hombres eran las autoridades allí, y usaban ese poder como arma contra ella. Solo había un recurso real, un ancla de seguridad que había aprendido a valorar en los años de su vida. Una llamada que nunca sería ignorada. La decisión se formó en su mente con la claridad de un cristal. No podía esperar más. Si intentaban forzarla a subir al coche patrulla o inmovilizarla con esas esposas, el margen de maniobra se reduciría a nada. Tenía que actuar antes de que cruzaran esa frontera. Sin alterar su expresión, movió un poco el peso de su cuerpo, como si estuviera ajustando su postura para soportar mejor el calor. Fue un movimiento pequeño, casi invisible, pero en ese gesto calculado, escondió la intención de acercar su mano al bolsillo de sus pantalones de algodón. El contacto con el teléfono fue frío, un contraste brutal con el calor que dominaba todo lo demás. Sus dedos lo reconocieron de inmediato, la superficie lisa que había utilizado cientos de veces. Lo deslizó hacia afuera con lentitud, sin brusquedad, como si simplemente estuviera buscando algo para secarse la frente. El mayor frunció el ceño por un instante, como si intuyera el gesto, pero no dijo nada. El joven detrás de ella parecía más concentrado en la idea de inmovilizarla que en la posibilidad de que tuviera algún as bajo la manga. El brillo del sol sobre la pantalla hizo difícil distinguir los iconos, pero Gina no necesitaba verlos. Sabía de memoria la posición del número que necesitaba. Había configurado esa llamada rápida por costumbre, pero ahora esa costumbre se revelaba como una medida de supervivencia. Un solo toque bastó para activar la conexión.
Llevó el aparato a su oído con un movimiento natural, sin prisa, como si atendiera un asunto cualquiera. La voz que escuchó al otro lado no era todavía más que un murmullo de estática y un saludo breve, pero para ella significaba el comienzo del cambio. Con una calma estudiada pronunció la información esencial: dónde estaba, qué sucedía y qué clase de hombres la rodeaban. Su tono fue firme, sin quiebres, pero en las pausas, en el ritmo de su respiración, había un código que el receptor conocía demasiado bien. No hacía falta gritar ni implorar. Bastaban esas palabras medidas para transmitir la urgencia real. El mayor seguía mirándola, intentando descifrar sus gestos, mientras el joven se balanceaba detrás con un nerviosismo que contrastaba con su aparente arrogancia. Ninguno de los dos comprendió el peso de esa llamada, el error fatal que cometían al permitirle sostener el teléfono en la mano. Para ellos era apenas un detalle sin importancia, algo que podían cortar en cualquier momento. Para Gina era la línea que separaba la vulnerabilidad de la esperanza. Cuando cortó la comunicación y guardó el aparato en el bolsillo, su rostro no había cambiado. El mayor soltó un gruñido breve, una risa seca que pretendía burlarse de su calma. El joven hizo sonar las esposas otra vez, como si quisiera marcar el compás de lo que vendría después. Pero ella ya no era la misma de segundos atrás. Ahora tenía la certeza de que la balanza se movería pronto, y que no estaría sola frente a aquellos hombres por mucho más tiempo. El calor seguía oprimiendo. Las hierbas más allá de la cerca se agitaban con el viento caliente, y el aire estaba cargado con la inminencia de lo inevitable. Los policías creían tener todo bajo control, pero cada segundo que pasaba los acercaba al punto de inflexión. Y Gina, con el corazón firme, estaba lista para resistir hasta que ese momento llegara. El aire parecía haberse detenido alrededor del estacionamiento. Los dos policías permanecían firmes en su juego de poder, creyéndose dueños de la situación, sin sospechar que aquella mujer, tranquila en apariencia, acababa de mover la primera pieza decisiva en silencio. El teléfono ya estaba de nuevo en su bolsillo, y su rostro no había delatado ni un destello de ansiedad. Se mantuvo erguida, con los ojos fijos en el mayor, como si la conversación que acababa de sostener no hubiese tenido ninguna relevancia. Sin embargo, en su interior sentía la seguridad de que la línea ya había sido trazada y que la ayuda venía en camino. La tensión seguía ahí, pesada, pero junto a ella se abría paso un hilo de alivio. Había logrado lo más difícil: pedir socorro sin despertar la reacción inmediata de aquellos hombres. En el otro extremo de la llamada, en un gimnasio a pocos kilómetros de allí, la vida transcurría con normalidad hasta el instante en que sonó el teléfono. Chuck estaba sobre el tatami, corrigiendo la postura de un estudiante joven, cuando la vibración insistente le llamó la atención. Solía dejar el móvil a un lado, desconectarse durante las clases, pero aquel nombre iluminando la pantalla hizo que todo a su alrededor se apagara. En el rostro de Chuck la sonrisa desapareció al instante. Quienes estaban allí con él notaron cómo el aire en el salón cambiaba, cómo los músculos de su cuerpo se tensaban de golpe, como si algo dentro de él hubiera encendido una alarma silenciosa. Contestó de inmediato, sin rodeos. La voz de Gina le llegó serena, pero él supo leer lo que se escondía detrás de esas palabras medidas. La conocía demasiado bien para no notar los matices. Cada pausa, cada respiración, cada silencio era parte de un código invisible que solo ellos entendían. Ella le dijo dónde estaba y lo esencial de lo que enfrentaba, sin entrar en detalles superfluos. Bastaron 30 segundos para que él comprendiera que no se trataba de un malentendido ni de un encuentro casual con agentes curiosos.
sino de una amenaza real y peligrosa. Chuck no perdió el tiempo con preguntas. No le pidió que describiera más de lo necesario, ni que pasara el teléfono a nadie. La sola cadencia de su voz le bastó para saber que estaba rodeada, que la tensión era inminente, y en el mismo instante en que ella colgó, su decisión estaba tomada. No dijo nada a sus alumnos. El silencio de su reacción lo decía todo. Caminó hacia el banco donde descansaba su bolsa de lona. Tomó las llaves de su camioneta negra y la chaqueta que había dejado allí doblada, y se encaminó a la puerta con pasos firmes. Nadie se atrevió a detenerlo, ni a preguntarle qué ocurría. La expresión en sus ojos era suficiente para comprender que algo grave había sucedido. Al salir, el calor lo golpeó como un muro, pero su mente estaba demasiado concentrada para sentirlo. El motor del vehículo rugió con fuerza cuando giró la llave, y ese sonido llenó la calle solitaria junto al gimnasio. Con un movimiento preciso, metió la primera marcha y se lanzó hacia la carretera. No conducía como alguien desesperado. No había torpeza ni precipitación en sus gestos. Cada giro del volante, cada aceleración estaba calculada. La experiencia de años le había enseñado que la calma era más efectiva que el pánico. Aún así, el pie se le hundía más en el acelerador de lo habitual, y la camioneta devoraba el asfalto con una velocidad creciente. De vuelta en el estacionamiento, Gina guardó el teléfono con un gesto tan natural que ninguno de los policías reaccionó de inmediato. El mayor soltó una risa seca, convencido de que aquel acto no tenía ninguna relevancia, quizá creyendo que había hablado con alguien de su familia o fingido una conversación para ganar confianza. El joven, todavía con las esposas colgando de sus dedos, dio un paso más cerca, su sombra superponiéndose con la de ella, sin sospechar que el tiempo jugaba ahora en su contra. Gina mantuvo la misma serenidad, consciente de que debía estirar cada segundo, aguantar sin provocar un movimiento brusco que pudiera empeorar la situación. El mayor retomó el hilo con palabras más cargadas de amenaza. Sugirió que sería mejor continuar la conversación en un lugar más privado, inclinando la cabeza hacia la patrulla estacionada detrás de ella. El mensaje era claro. Querían sacarla de ese espacio abierto y reducir cualquier posibilidad de testigos. El joven acompañó el gesto con una media sonrisa, como si disfrutara de la anticipación de arrastrarla hacia el coche. Gina no se movió. La calma en su rostro era un velo que ocultaba la expectación interna. Sabía que en algún punto próximo escucharía lo que tanto esperaba. El rugido conocido de un motor que atravesaba la distancia para llegar hasta ella. En la carretera, Chuck se inclinaba ligeramente hacia el volante, su mirada fija en el camino. Cada curva era tomada con una precisión impecable, cada cruce evaluado en segundos. No necesitaba pensar en direcciones. Conocía de memoria los atajos que lo llevarían más rápido. Los árboles y casas pasaban como destellos en los retrovisores, pero su mente no estaba en el paisaje, sino en el estacionamiento al que se acercaba. No pensaba en palabras ni en explicaciones, solo en posiciones, en ángulos, en movimientos, en cómo desarmar a dos hombres sin darles margen para reaccionar. Esa claridad lo acompañaba como un instinto natural, forjado durante décadas de entrenamiento y disciplina. De pie en el mismo lugar, Gina percibió que los segundos se volvían más densos. El joven agitó las esposas, dejándolas caer y sonar contra el asfalto como si quisiera marcar un compás. El mayor seguía con la mano sobre el arma, más seguro de sí mismo con cada momento que pasaba. Creían que ella no tenía salida. Y mientras tanto, ella se sostenía en la calma de saber que cada instante que transcurría los acercaba más a la sorpresa inevitable. Cuando el sonido del motor comenzó a filtrarse en la distancia, al principio como un rumor grave, Gina sintió un estremecimiento en el pecho.
No giró la cabeza. No podía permitirse delatar que lo reconocía, pero en su interior supo que era él. Ese rugido característico que ninguna otra camioneta producía, profundo y firme, avanzaba por la carretera como un aviso de que el equilibrio estaba a punto de romperse. Los policías no lo escucharon al instante. El mayor estaba demasiado concentrado en sus propios gestos de dominio, y el joven demasiado entretenido con su espectáculo de esposas. Fue apenas cuando el vehículo giró hacia la entrada del estacionamiento que ambos levantaron la vista, desconcertados. La camioneta negra apareció entre las ondas de calor que deformaban la carretera, entrando en el lote con una suavidad controlada. El motor no rugía con furia, sino con constancia, como una bestia que no necesitaba demostrar su fuerza porque ya la poseía. Se detuvo a una distancia calculada, lo bastante cerca para intervenir, lo bastante lejos para mantener un margen de maniobra. La puerta del conductor se abrió con un movimiento seco, y de ella descendió Chuck Norris. Gina no se movió, no necesitaba hacerlo. Su mirada se mantuvo en el mayor, pero en el interior de sus ojos brillaba un alivio contenido. La balanza había empezado a inclinarse, y aunque los policías todavía no lo comprendían, el error que habían cometido al subestimarla se estaba volviendo irreversible. El sonido del motor de la camioneta todavía vibraba en el aire cuando Chuck cerró la puerta de un golpe seco. Su figura se recortaba contra la luz implacable del sol de la tarde, con la gorra echada apenas hacia adelante y la expresión impenetrable de alguien que no necesitaba demostrar nada. Caminaba con calma, ni lenta ni apresurada, cada paso medido, cada movimiento cargado de una seguridad que hacía que el aire mismo pareciera tensarse a su alrededor. No había urgencia en su andar, pero sí una certeza absoluta. Había llegado para terminar con aquello, y nada ni nadie iba a impedirlo. Los dos policías intercambiaron una mirada fugaz, un destello de incomodidad que intentaron disimular enderezando la postura. El mayor fue el primero en reaccionar, cuadrando los hombros y frunciendo el ceño, como si pretendiera recuperar el control de la situación con un gesto de autoridad. Su mano seguía reposando cerca de la pistola, el pulgar aún enganchado en la correa de la funda. El joven, en cambio, perdió por un instante la sonrisa que había mantenido hasta entonces. Sus labios se apretaron, y el sonido metálico de las esposas cesó cuando dejó de jugar con ellas. No estaban acostumbrados a que alguien interrumpiera su pequeño teatro, mucho menos alguien que no mostraba miedo ni vacilación. Gina sintió cómo la tensión se transformaba en una corriente distinta, como si la atmósfera del lugar hubiera cambiado con la sola presencia de Chuck. Su respiración se mantuvo calma, y no dio un paso hacia atrás ni hacia adelante. No necesitaba moverse. El eje de la escena se había desplazado. El equilibrio de poder ya no estaba únicamente en manos de esos hombres. Chuck se detuvo a apenas unos pasos del mayor. Sus ojos lo recorrieron de arriba abajo con una rapidez precisa, evaluando la posición del cuerpo, la tensión en los músculos, la dirección de su peso. Después dirigió una mirada hacia el joven, que se había quedado ligeramente detrás de Gina, y la misma evaluación lo atravesó como una radiografía. No dijo palabra alguna. No hacía falta. El silencio, sostenido por su sola presencia, era más fuerte que cualquier discurso. El mayor carraspeó, intentando recuperar terreno con una voz que quería sonar firme. Balbuceó algo sobre procedimientos, sobre la necesidad de verificar ciertos detalles, de asegurar la situación. Sus palabras, sin embargo, no tenían la misma seguridad que antes. Era como si intentara transformar de repente una amenaza disfrazada en un acto administrativo. Pero la mirada fija de Chuck lo desarmaba sin necesidad de tocarlo.
Esa calma implacable lo obligaba a darse cuenta de que ya no era él quien imponía las reglas. En un instante fugaz, casi imperceptible, el mayor cometió el error que lo selló todo. Sus dedos se cerraron un poco más en torno a la empuñadura de la pistola, como si quisiera afirmar su autoridad con un gesto final. Fue un movimiento mínimo, pero suficiente para que Chuck reaccionara. Su mano derecha se disparó hacia adelante con la precisión de un rayo. Atrapó la muñeca del policía con una fuerza controlada, girándola con un movimiento seco que obligó al hombre a abrir la mano. En la misma acción, Chuck arrancó el arma de la funda y la desvió hacia abajo, asegurándose de que el cañón nunca apuntara ni a Gina ni a sí mismo. Con un gesto calculado, arrojó la pistola sobre el capó de la patrulla, donde se deslizó con un ruido metálico hasta detenerse. El joven reaccionó demasiado tarde. Levantó las esposas en un intento torpe de usarlas como arma, alzándolas como si fueran un puño reforzado con acero. Pero Chuck ya había girado hacia él, leyendo su movimiento antes de que lo completara. Se inclinó levemente, atrapó su brazo con un giro maestro y en cuestión de segundos lo inmovilizó en una llave dolorosa que le dobló el codo hacia arriba. El joven gimió entre dientes, perdiendo toda la arrogancia que había mostrado minutos antes. Chuck lo condujo con firmeza hacia el coche patrulla, obligándolo a inclinarse sobre el capó mientras las esposas que había querido usar como amenaza caían al suelo con un tintineo hueco. El mayor intentó reaccionar, lanzándose hacia la espalda de Chuck con la intención de sujetarlo, pero el movimiento había sido previsto. Con un giro de cadera y un barrido de pierna ejecutado con exactitud milimétrica, Chuck lo derribó de un golpe, haciéndolo caer de rodillas sobre el asfalto. Antes de que pudiera levantarse, una mano se posó sobre su hombro con una presión tan firme como la de una losa. El mensaje era claro: no intentes moverte. La escena quedó congelada en un silencio cargado. Los dos policías, que unos minutos antes se habían sentido dueños absolutos de la situación, estaban ahora reducidos al papel de prisioneros improvisados. La única diferencia era que Chuck no necesitaba gritar, ni insultar, ni alardear. El control emanaba de él con la naturalidad de alguien que había pasado la vida entera entrenándose para estos momentos. Gina no apartó la vista ni un solo instante. Había sostenido la calma desde el principio, pero verla transformarse en resolución efectiva era algo que la llenaba de una mezcla de alivio y de respeto profundo. Sabía que no se trataba de un acto de ira ni de un arrebato. Chuck no estaba allí para demostrar fuerza gratuita, sino para protegerla con la misma certeza con la que uno se protege a sí mismo. Entonces se escuchó un nuevo sonido que rompió el silencio. Motores múltiples acercándose a gran velocidad. Desde la entrada del estacionamiento irrumpieron varios vehículos oscuros, robustos, que avanzaban en formación. Eran SUV negros, seguidos por la camioneta del sheriff del condado. De inmediato las puertas se abrieron y descendieron hombres y mujeres uniformados con chalecos tácticos y armas reglamentarias. Sus pasos resonaron con fuerza sobre el asfalto, ordenados, seguros. En cuestión de segundos, los agentes federales se desplegaron alrededor del estacionamiento. Uno se encargó de recoger la pistola que había quedado sobre el capó. Otro fotografió el lugar donde habían caído las esposas. Dos agentes más se acercaron directamente a los policías sometidos, relevando a Chuck de la tarea de inmovilizarlos. El mayor fue levantado con brusquedad y esposado, mientras el joven era asegurado con otra pareja de grilletes más resistentes que los suyos. La transformación en el ambiente fue radical. La autoridad que los dos hombres habían usado como un disfraz se desmoronó en un instante. Ahora eran ellos quienes estaban bajo la mirada implacable de un sistema
que no podían manipular. Uno de los agentes leyó en voz alta los cargos preliminares: intento de detención ilegal, amenazas bajo el uso de arma, abuso de autoridad. Las palabras cayeron como un martillo, sin emoción, con la frialdad de un procedimiento ya establecido. Gina fue apartada unos pasos por un agente de rostro serio que le preguntó si estaba herida. Ella negó con calma, aunque permitió que revisaran su brazo donde quedaba la leve marca del contacto del mayor. El destello de una cámara fotográfica registró la prueba, y un paramédico le ofreció asistencia adicional que ella rechazó. Todo se hacía con la precisión de un protocolo que, por fin, devolvía el sentido de orden al caos que había estado a punto de consumirse. El sheriff, un hombre alto y curtido por los años, llegó después, con paso lento pero seguro. Observó la escena, reconoció a Chuck con un leve gesto de cabeza y luego se dirigió a los agentes federales con pocas palabras. No discutió jurisdicción ni pidió explicaciones. La sola presencia de los SUV oscuros era suficiente para saber que la situación había escalado más allá de la autoridad local. Los policías, ahora reducidos a reos, mantenían el silencio. El mayor mascullaba algo entre dientes, pero un agente lo interrumpió ordenándole callar hasta el interrogatorio oficial. El joven evitaba mirar a nadie, la mandíbula apretada, los ojos clavados en el suelo, como si buscara escapar de la realidad hundiéndose en el asfalto. Chuck dio un paso atrás, permitiendo que los agentes se encargaran del resto. Su postura se relajó apenas, pero la atención seguía fija en cada movimiento, preparado por si alguno de ellos intentaba un último acto de desesperación. Cuando estuvo seguro de que la situación estaba completamente bajo control, giró la cabeza hacia Gina. No hubo palabras entre ellos. No hacían falta. La promesa que se habían hecho con esa llamada silenciosa estaba cumplida. Los agentes comenzaron a recoger pruebas, retirando incluso el sistema de grabación de la tienda de conveniencia y una cámara de seguridad colocada sobre las máquinas expendedoras. Cada detalle quedaba sellado en bolsas numeradas, cada evidencia registrada. El eco de las voces oficiales reemplazó al zumbido del calor, y por primera vez en toda la tarde, el estacionamiento ya no parecía una trampa, sino un lugar neutral donde la justicia había tomado forma. El sol, aunque todavía alto, empezaba a inclinarse hacia el oeste, tiñendo la escena de un brillo más dorado que ardiente. El calor persistía, pero la pesadez había desaparecido. En su lugar se instalaba una calma diferente, la que llega cuando el peligro se disipa de golpe. Gina respiró hondo, dejando que el aire caliente se mezclara con la sensación de alivio que le recorría el cuerpo. Chuck a su lado mantenía la mirada fija en los vehículos que se retiraban uno a uno, llevando consigo a los hombres que habían creído intocables. El silencio que quedó después fue limpio, casi reconfortante. Los motores de los SUV desaparecieron en la distancia, y el estacionamiento volvió a ser lo que había sido antes de todo, un lugar desierto en medio de un pueblo detenido en el tiempo. Pero para los dos que permanecían allí, nada volvería a ser igual. Habían enfrentado el filo del peligro y lo habían superado juntos, cada uno cumpliendo su parte con calma y determinación. Chuck caminó de regreso a su camioneta, esperando a que Gina lo acompañara. Ella lo siguió, con pasos tranquilos, dejando atrás las huellas de un episodio que quedaría grabado no solo en los informes oficiales, sino también en su memoria. Porque más allá de la intervención de los agentes y del peso de la ley, lo que había marcado la diferencia había sido esa llamada, esa conexión silenciosa entre dos personas que sabían que, pase lo que pase, siempre responderían el uno por el otro.
La vibración de los motores se fue apagando poco a poco, como un eco que desaparecía hacia el horizonte. Y con ellos también la tensión que había envuelto al estacionamiento durante aquella tarde sofocante. El silencio que quedó no fue el mismo que había precedido a todo el enfrentamiento. No tenía ya ese matiz opresivo que anunciaba peligro, sino una calma limpia, una pausa en la que el aire parecía más respirable, aunque el sol siguiera cayendo con fuerza. Los agentes federales y el sheriff se habían marchado con sus prisioneros, dejando tras de sí la sensación de un capítulo cerrado. Gina, de pie junto a Chuck, observaba la explanada vacía, las grietas en el asfalto iluminadas por el dorado oblicuo del sol, los reflejos en la carrocería de los coches abandonados en el otro extremo. Nada en ese paisaje decía que había estado a punto de convertirse en escenario de una tragedia. Solo ellos dos sabían cuánto peso se había librado en aquel lugar. Chuck inclinó apenas la cabeza hacia ella, y ese gesto fue suficiente para invitarla a caminar hacia la camioneta. Ninguno de los dos necesitaba hablar en ese momento. Sus pasos resonaron sobre el suelo caliente, acompasados, y cada metro que se alejaban del patrullero abandonado y de la tienda enmudecida era una victoria silenciosa. Cuando llegaron al vehículo, Chuck abrió la puerta del lado del copiloto y esperó a que Gina subiera. Ella lo hizo con un movimiento tranquilo, sin prisa, como quien entra en un espacio seguro después de haber sostenido demasiado tiempo la respiración. El asiento de tela, todavía caliente por el sol, se sintió como un refugio. Chuck cerró la puerta con suavidad y rodeó el frente para sentarse al volante. El motor rugió otra vez, y ese sonido se transformó en un bálsamo. El aire acondicionado comenzó a expulsar corrientes de frescor, y la primera ráfaga le arrancó a Gina un suspiro que llevaba horas contenido. Se quedaron unos segundos en silencio, escuchando el ronroneo constante del vehículo. Después Chuck sacó el coche del estacionamiento con una maniobra lenta y firme, como si quisiera dejar que el lugar se disolviera detrás de ellos, sin volver a arrastrar nada de lo ocurrido. La carretera se extendía frente a ellos, larga, recta, con sombras alargadas que empezaban a dibujarse a medida que el sol descendía. El paisaje cambiaba con lentitud. Casas pequeñas con sus porches sombreados, campos secos con el pasto inclinado por el viento, árboles que parecían resistir obstinadamente el calor. El cielo, que durante el mediodía había sido un lienzo blanco, ahora comenzaba a teñirse de dorados y naranjas, un espectáculo cotidiano que esa tarde parecía tener un significado más profundo. Gina mantenía la mirada fija en el horizonte, dejando que la monotonía del camino calmara el torbellino de pensamientos que había contenido. No intercambiaron palabras en los primeros kilómetros. El silencio entre ellos no era incómodo, sino todo lo contrario. Estaba lleno de comprensión, de cosas que no necesitaban decirse porque ya estaban entendidas. Gina sabía que Chuck había conducido con la mente ocupada en cada detalle de la escena, evaluando la amenaza y calculando sus movimientos antes de llegar. Y Chuck sabía que ella había mantenido la calma frente a la intimidación, que no había cedido terreno y que había encontrado el valor suficiente para esperar el momento exacto en que la balanza se inclinara. Esa complicidad invisible era lo que llenaba el aire dentro de la cabina, más que el zumbido del motor o el murmullo del viento contra los espejos retrovisores. El sol descendió un poco más y el paisaje comenzó a volverse familiar. La camioneta tomó la salida hacia el camino de grava que llevaba a su propiedad. El crujir de las piedras bajo las ruedas fue un sonido reconfortante, casi doméstico, un recordatorio de que estaban de regreso en territorio propio, donde nada ni nadie podía irrumpir sin invitación.
Los árboles a los lados del sendero proyectaban sombras largas, filtrando la luz en haces que se entrecruzaban sobre el parabrisas. Al fondo, la silueta de la casa se levantaba con su tejado inclinado y el porche ancho que siempre los recibía como un abrazo. Chuck estacionó en el mismo lugar de siempre y apagó el motor. El silencio que siguió fue distinto al del estacionamiento del pueblo. Era un silencio hogareño, lleno de vida contenida en el murmullo lejano de los grillos y el susurro de las hojas movidas por la brisa. Ambos descendieron del vehículo casi al mismo tiempo. El aire todavía era cálido, pero no sofocante. El calor de la tarde estaba cediendo lentamente ante la llegada de la noche. Subieron los escalones del porche uno junto al otro, y al entrar a la casa los envolvió de inmediato el frescor del interior, impregnado con el aroma del cedro de los muebles y el ligero recuerdo del café de la mañana. Gina dejó sus sandalias ordenadas junto a la puerta, un gesto rutinario que de pronto adquiría el peso de lo extraordinario. Volver a repetir los hábitos después de haber estado tan cerca de perderlos daba un significado nuevo a cada acción. Chuck dejó las llaves sobre la mesa de madera. El tintineo metálico sonó como un punto final a lo que habían vivido afuera. Se movió por la casa con la costumbre de revisar puertas y ventanas, asegurándose de que todo estaba cerrado. Era una práctica que llevaba años repitiendo, casi automática. Pero esa tarde tenía un sentido adicional, como si reforzara el muro invisible que los separaba del mundo hostil. Gina se acomodó en el sillón junto a la ventana, recogiendo las piernas contra el pecho. Desde allí podía ver el campo abierto que se extendía hasta la línea de árboles. La luz dorada del atardecer pintaba el paisaje con tonos suaves, y los primeros sonidos de la noche comenzaban a colarse. El canto de un coyote lejano, el zumbido de los insectos en la hierba. Apoyó la cabeza en el respaldo y respiró hondo. La tensión acumulada comenzaba a disolverse, dejando lugar a un cansancio profundo, de esos que no solo afectan al cuerpo, sino también al espíritu. Chuck volvió al salón con 2 tazas de té caliente. El vapor se elevaba en volutas suaves, y colocó una frente a ella antes de sentarse en el sillón opuesto. Bebieron en silencio, cada sorbo un recordatorio de que lo peor había quedado atrás. No necesitaban intercambiar frases de alivio o agradecimiento. Todo estaba en la forma en que se miraban, en la certeza de que ninguno de los dos había dudado en el papel que le correspondía. Ella había resistido, él había acudido. Esa era la esencia de su relación: confianza absoluta, compromiso sin condiciones. En la mesa, junto a la taza, Chuck dejó su teléfono móvil. La pantalla se iluminó brevemente antes de apagarse, y Gina alcanzó a ver el detalle en la lista de contactos. Su nombre guardado con una nota corta y contundente: Answer always. No comentó nada, pero el calor en su pecho se intensificó. Era una confirmación silenciosa de que nunca tendría que dudar de él, que siempre estaría a una llamada de distancia. El tiempo pasó lentamente mientras el cielo se oscurecía. Las estrellas comenzaron a aparecer una a una sobre la línea de los árboles, y la brisa nocturna se coló por la ventana abierta, aliviando el calor que había dominado el día. Afuera los sonidos del campo marcaban el ritmo de la noche, pero dentro de la casa la quietud era completa. Chuck se levantó para revisar la puerta trasera y la pequeña habitación que usaban como almacén, una costumbre que repetía cada noche. Al volver encontró a Gina, todavía junto a la ventana, con la mirada perdida en la oscuridad que crecía. Se quedó de pie a su lado, mirando también hacia afuera. No había nada que ver más allá de la sombra de los árboles y el cielo tachonado de puntos luminosos, pero la paz que emanaba de ese paisaje era real.
Ella giró apenas el rostro para encontrarlo, y durante un instante, ninguno de los dos apartó los ojos del otro. No hubo palabras, pero sí la certeza compartida de que habían sobrevivido juntos a un día que había querido quebrarlos. La casa se llenó de ese silencio especial que solo aparece después de una tormenta superada. No era vacío, sino plenitud. Cada rincón parecía contener la historia de lo que habían enfrentado y la promesa de que el futuro seguiría construyéndose sobre esa confianza mutua. Afuera, la noche continuaba desplegando su manto, pero adentro, en la tibieza del hogar, la amenaza ya no existía. Cuando finalmente se retiraron a descansar, el peso del día cayó sobre ellos con la suavidad de una manta. El peligro había quedado atrás. Las heridas eran apenas marcas leves en la piel, y lo que persistía era algo más profundo: la seguridad de saberse acompañados, de saberse protegidos, de saberse fuertes juntos. En ese pensamiento, el sueño los fue envolviendo lentamente, y con él la certeza de que la próxima vez que la vida quisiera ponerlos a prueba, estarían listos. Siempre. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los siguientes y otros videos que ya están disponibles en el canal. Y comparte este video con tus amigos para que más personas puedan verlo.